vienen por infarto cerebral, por ejemplo, ¿no? Tienen un déficit específico, ¿no? Es, no sé, la disfasia, o es un problema del habla, o es un problema de la memoria, o es un problema del cálculo el que ha fallado, entonces también. Entonces yo lo conozco, identifico qué tipo de falla es, identifico sus otras debilidades intactas y busco cómo compensar la que le quedó como secuela. ¿No? Los pacientes, en coordinación con el médico tratante o el rehabilitador, hacen un plan y lo ponen en práctica para pues, compensar esa falla, ¿no? Doctor, le digo, cuando un paciente ya está perdiendo, por ejemplo, se olvida sus llaves, ¿no? Se olvida, o dice, tiene en su mente qué es lo que va a hacer, regresa a hacer esa cosa y se olvidó, y regresa otra vez al mismo lugar y se acordó. Sí. Estamos hablando ya de un principio de inicio De demencia. de demencia. Depende, si es muy, pero eso es muy común, ¿ah? Claro, generalmente, sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque yo cuando me acuerdo de algo, y eso hicieron una vez un comentario, ¿no? Porque sucede en el ambiente en el que uno está. Entonces yo me acuerdo algo, lo relaciono en el espacio en el que estoy. Entonces cuando voy y me atravieso a otra habitación, se cambia mi marco de referencia y ahí sucede el olvido. Ah, claro. ¿Ya? ¿Qué dice? Entonces me regreso y se recomoda. Ah, ya me acordé ya. Pero ahora sí voy y sí me acuerdo. ¿Ya? Pero ya siempre repetitivo. Claro. Podemos hablar un principio de ya de Es probable que sí, es probable. Hay que hacer algunos test, pues, ¿no? Es probable, digo, ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que desarrollan demencia, los familiares no los identifican. Los familiares no los identifican. Entonces, puede pasar años y dices, no, está normal. Y dices, "No", pero yo me lo digo, no, ya esta persona tiene algo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pone en evidencia? Cuando sucede algo importante o cuando cambian de ambiente. Entonces, mamá, ven a visitarme, papá, ven a visitar un par de semanitas, ¿no? Y ya después están en otro lugar y se desorientan, se confunden, se sienten intranquilos, quieren regresar a su casa, ¿no? O lo mismo que decía cuando se hospitalizan, ¿no? Se empiezan a olvidar las cosas, ¿no? Regresan y de nuevo se acomodan. En la noche se desorienta. Por ejemplo, Muchas el veces. frío ya dice, ¿qué calle es esta? En la noche cambia todo. Ya no se acuerda. Pasa eso. Vamos avanzando porque tenemos bastante. ¿Ya? Pensamiento quizás sea alguna de las áreas más complejas pero más interesantes de evaluar. El pensamiento tiene una velocidad normal, sabemos que un pensamiento viene uno tras otro. Ustedes me escuchan hablar y entienden una secuencia de una idea tras otra. Eso se llama el discurso, ¿no? Entonces, hay una velocidad, hay pausas, ¿no? Hay una prosodia, o sea, una acentuación de mi habla, a la vez cognitivamente tiene una secuencia, ¿no? Y incluso toda la organización de la reunión de hoy de las 6 horas tiene más o menos una secuencia. Entonces hay una organización, digamos, de las ideas. Entonces, en cuestión de la velocidad, podemos tener la fuga de ideas cuando está un paciente muy acelerado. Entonces el pensamiento se puede describir como pensamiento acelerado que puede llegar hasta la fuga de ideas. O sea, muy acelerado, aceleradísimo, ¿no? Y estuviera hablando sin parar, o sea, me refiero más rápido de lo que estoy hablando, ¿no? Y cada justa se me entiende. Se puede llegar a un punto que como mis palabras ya no alcanzan a mis ideas, ¿ya? Eso se llama fuga de ideas. Cuando mis palabras ya no alcanzan a mis ideas vienen tan frecuentes que yo ya no puedo decirlas todas, las ideas se me van. Pero es porque yo le manifiesto que tengo tantas ideas que no las puedo transmitir, o es que No, es que uno lo ve el paciente. Claro, algunas veces el paciente lo dice después, ¿no? Doctor, yo quería decirle tantas cosas, o le decía estas cosas que usted me escuchaba seguro que no me entendía lo que le decía, ¿no? Claro, lo que pasa, doctor, es que yo le decía una cosa y me venía tantas ideas que tenía que tomar una más tarde y entonces no se relacionaban las ideas. Pero era porque se me iban las ideas. Cuando el usuario te explica. Claro. Pero uno puede intuirlo cuando el paciente está acelerado, pues, tanto psíquica como motrizmente, ¿no? Y sí, por acá, por allá, dije, no, y un momento en que empieza a entorpecerse las ideas, yo no lo entiendo, es fuga de ideas. ¿Ya? Eso se llama fuga de ideas, porque está demasiado acelerado, es como un tren descarrilado. ¿Ya? Lo contrario de la fuga de ideas o del pensamiento acelerado sería el pensamiento inhibido, como lo vemos en el deprimido, ¿no? Que se sienta, tanto en los... Pues es inhibición psicomotriz. Esa es exaltación psicomotriz, porque no solamente está psíquicamente acelerado sus pensamientos, sino también
habla y por acá, por allá, y está que se levanta, se para, ¿no? Está, Ahí esa es una fusión de ambas partes, ambas cosas. motriz e intelectual. Sí. ¿Ya? Entonces, pero se describe como, si quiere hablar de pensamiento, pensamiento acelerado con fuga de ideas. ¿No? Algunos le llaman no solamente al pensamiento, sino toda la producción psíquica, le llaman a eso taquipsiquia. Taquipsiquia, o sea, todas las funciones psíquicas están aceleradas. ¿Ya? Pero yo lo evidencio generalmente en el discurso. Por eso es que yo llamo pensamiento acelerado, que llega hasta el extremo de la fuga de ideas. ¿Ya? Ok. El pensamiento circunstancial es cuando yo pierdo la secuencia de lo que yo digo. O sea, cuando empiezo a hablarles y de repente estoy hablando de acá y me suelto yo con la Alianza Lima y después, de ver así pues que la Copa América y después suelto, ya porque en Bolivia, que por acá sucedió algo con Evo Morales y después, que estaba, no, ese es circunstancial. ¿Ya? Ese es circunstancial. Pierdo, digamos, el orden de las ideas y a veces pareciera como que me salgo o no me salgo. ¿Ya? Generalmente tienen algún nexo, ¿ya? ¿Ya? Pero si ustedes ven desde más arriba, ven que hoy por dónde se fue. Cada idea te está relacionando de alguna manera con otra, ¿ya? Pero de todas maneras, si ustedes ven el discurso, no saben cuál es el tema de lo que está hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? Se pierde el tema del discurso y me voy por otro lado, por otros temas accesorios. En cambio, en el tangencial, yo ya me voy del tema. ¿Ya? Me voy del tema. En el caso del circunstancial, cuando no se rompe todavía, o sea, está a punto de romperse, o sea, siempre hay una ligazón entre una idea y la otra, ¿ya? Cuando las ideas se rompen una con otra, ahí ya no hay conectores, entonces ya eso se llama pensamiento disgregado, ¿ya? Entonces yo les digo una oración y después digo otra oración que no tiene nada que ver, o sea, no tiene ni siquiera un nexo, ya ni siquiera es circunstancial, ya es disgregado. Cuando la disgregación va incluso a lo inherente a cada idea, o sea, ya ni siquiera es que cada idea no tiene que ver con la otra, sino de que cada idea está mal formada. Una idea es como decir una afirmación o una oración. Una oración tiene sujeto y predicado, ¿no? Como por ejemplo el carro es rojo, pues, ¿no? Y sí, pues mi primo estuvo volando por arriba. Una idea no tiene con la otra, ¿ya? Pero de todas maneras son ideas. ¿Ya? Pero si yo digo carro, perro, corrió pues abuelo y me pegó, ¿no? Eso se llama ensalada de palabras. Es una disgregación extrema en la cual ni siquiera hay una idea. ¿Ya? Ni siquiera una idea. ¿Ya? Se llama pensamiento disgregado o ensalada de palabras. Es una disgregación extrema. Perseveración es cuando yo insisto en un pensamiento y me viene a la mente una y otra vez. ¿Ya? Esto no, puede ser muy similar al pensamiento obsesivo, pero no es. ¿Dónde está la perseveración? En que yo no puedo, esto lo ven en los ancianos o pacientes orgánicos, cuando ustedes llegan y le dicen, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Bien, gracias. ¿Desde cuándo está usted acá? Bien, gracias, ¿no? Es perseveración del pensamiento. ¿Ya? Entonces, eso es cuando el paciente no puede cambiar del objeto que inicialmente dirigió su atención. ¿Ya? Dirigió su atención a la primera pregunta, se le hacen otra diferente y no puede cambiar. ¿Ya? Y persevere en la misma idea y por eso responde lo mismo. Eso sucede en pacientes generalmente orgánicos. La disgregación ya habíamos hablado. La incoherencia, digamos, es el pensamiento pues de ideas que no se entienden. La logia significa que no hay lógica, ¿ya? Es como decir la relación secreta entre las cosas, o también conocido como pensamiento autista, ¿no? Claro, por ejemplo, una relación secreta entre las cosas sería, qué sé yo, ven ese enchufe que está ahí, digamos, ven ese enchufe, ya. Ese enchufe significa que más tarde alguien me va a venir a pegar. ¿Ya? O sea, relación secreta entre las cosas. ¿Ya? Pensamiento autista, que solamente a mí se me ocurre y que ustedes no podrían identificar cómo es que yo relacioné dos elementos. Ese objeto, porque alguien me va a venir a pegar. Pero suena como una incoherencia también. Sí, pone una incoherencia, pero de todas maneras para mí es una afirmación.
Para mí eso significa tal cosa. Tengo que ver. Pero en la incoherencia, yo no... Y tú me preguntas, o sea, cualquiera me pregunta, pero ¿cómo puede ser eso? Y yo lo explico. Claro, fallido, pero lo intento explicar. En cambio en la incoherencia uno le pregunta y dice otra cosa más incoherente, que no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Entonces en la logia se pierde la lógica y la relación de las cosas. ¿Ya? Entonces uno encuentra relación absurda. Por eso se llama pensamiento autista. Solamente a mí se me ocurre. Sin embargo yo defiendo esa idea. Y la sostengo. ¿Ya? No fue una incoherencia casual, no. Fue una relación que existe y la mantengo a través del tiempo. ¿Ya? Podemos conversar esto ahorita, nos vamos en otro tema y le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y qué pasaba con ese enchufe? Me dijiste al inicio. Sí, y pues, no, lo que pasa es que se enchufe por acá, por allá, intenta... Claro, se puede cuestionar a quien sostiene, ¿no? Pero hay un momento en que después ya se olvida y después sigue pensando que el enchufe significaba que lo quería matar. ¿Ya? No es tanto la perseveración en sí, pero es en el hecho de que fue una relación creada, ¿no? Una relación que existió en él, no sé cómo, no lo puede explicar, intenta, el paciente obviamente intenta explicarla y le explica con otra cosa absurda, pero probablemente de la misma magnitud de que eso significa que me van a pegar, pero intenta sostenerlo. ¿Ya? Eso es pensamiento autista o algo, que no hay relación lógica entre las cosas. ¿Ya? Acá debería haber otro tipo de pensamiento. Acá debería estar también el pensamiento obsesivo. El pensamiento obsesivo son ideas que continúan en la conciencia, también de alguna manera son perseverantes, pero tienen una diferencia. Es que son muy simples, son absurdas y se sostienen, persisten en la conciencia a pesar de la oposición del paciente. Entonces el paciente puede venir generalmente con el tema de la contaminación, es lo más común, ¿no? Dice, doctor, en mi cabeza está el pensamiento, la idea de que mis manos están contaminadas. Doctor, honestamente yo sé, que usted me pregunta acá, yo sé que eso no es cierto. Yo sé que eso es absurdo porque yo me he lavado las manos. Pero yo no quisiera pensar así, pero viene esa idea y me fastidia y tengo que lavarme porque si no me genera una ansiedad, un malestar. Estoy intranquilo y tengo que lavarme de nuevo las manos. Dicen, entonces pero yo sé, es su pensamiento, sí, yo sé que es mi pensamiento. ¿Ya? Eso lo diferencia con el pensamiento enajenado, que es otra cosa, otra forma de pensamiento. El paciente dice, yo sé que es mi pensamiento, pero es un pensamiento que no puedo controlar. Yo sé que es mío. Y es simple, es absurdo. Consciente de que no es posible. Sí, pues. Otro, por ejemplo, diría, doctor, y vienen a veces también, ¿no? En mi mente me imagino que la veo a la Virgen María desnuda, por ejemplo, ¿no? O me viene la imagen de tener relaciones con la Virgen María, ¿no? Y me siento terriblemente mal, doctor, porque yo soy creyente. Yo pido perdón a Dios, pienso que Dios me va a castigar, a mí la Virgen, me siento avergonzado, me iba a confesar al cura y el cura me ha dicho que no, que lo que yo tengo no es pecado, que tengo un problema mental y que debo ir al psiquiatra. Supongo que los padres también están entrenados en eso. Entonces por eso estoy acá, entonces me viene esa idea y yo no quiero, pero yo no estoy de acuerdo, no me excita, no me gusta, es desagradable, es lo otro, es desagradable. Eso se llama ego distónico, porque mi yo no los acepta. ¿Ya? Entonces me fastidia y quiero quitármela, por favor ayúdenme. Pues para ellos también, bueno, los medicamentos correspondientes, ¿no? Eso se llama idea obsesiva. Generalmente las ideas obsesivas se acompañan de actos compulsivos. Dice, doctor, yo para que esa idea de la Virgen María, que no me imagine yo teniendo relaciones, tengo que decir varias veces el número 6. Tengo que mencionar el 6 veces, o 20 veces. Entonces cuando digo 20 veces ya estoy tranquilo y ya se me fue la idea. Y no sé, es absurdo, doctor, yo sé que es absurdo, pero es la única forma de tranquilizarme.
Una usuaria. ¿Sus familiares le olían el mal aliento? No, ella pensaba y sentía que si Ya. hablaba con alguien... Ya, eso podríamos catalogar de una alucinación olfatoria. Olfatoria. Ya, pero una alucinación olfatoria, lo primero que me hace sospechar es esquizofrenia. Son raras, pero lo más común, o sea, donde se presenta más, es esquizofrenia. O por lo menos un problema en el lóbulo frontal. Sí, porque la vi la doctora Carolina y ella la vio. Y ella nos comentaba solamente a grosso modo que la señora persiste, pero sabe que no es cierto, pero ella siente que... Sabe. Ella sabe. Ya. Si hace juicio de realidad es otra cosa, ¿no? O sea, si hace juicio de la realidad y huele, o sea, habría que analizarlo bien, ¿no? O sea, usted me dice, o sea, si ella está convencida de que eso es, que ella huele y está bien y el resto no lo huele porque le mienten, ¿ya? Entonces de repente eso sería una idea delusiva, no una alucinación, ¿ya? Y está convencida. Si está convencida y es una alucinación, es muy probable que sea esquizofrenia. Pero si les dice, yo doctor, se me viene la idea, yo sé que no huele mal, pero viene la idea como que mi boca huele mal y yo tengo que taparme la boca, yo sé que no huele, pero viene la idea, esa es una idea obsesiva. No, pero Liz me contó que ella pues era consciente de que no, de que ella olía su boca, ella dijo que era consciente, que ella olía. O sea, ella decía que olía mal. Sí, ella estaba convencida. Estaba convencida, a pesar que le decían que no, pero ella estaba convencida. Ya, eso lo más probable es que sea una alucinación. Claro. Como esquizofrenia. Es muy probable. Lo otro que... Muy de grosso modo. Que probablemente sea esquizofrenia. Muy probable. Otro es que sea un cuadro orgánico, que sería un poco más raro, pero también es posible, ¿no? Un tumor en la zona frontal, ¿no? O alguna otra enfermedad. Pero lo más probable es que sea esquizofrenia. Porque si ella sabe que no es así, pero está la idea, es una idea obsesiva. Sí. Ahora, si ella cree realmente que sí le apesta la boca, Ajá. es porque ya es una alucinación. Claro, pues. Porque es diferente la idea. La idea, los pacientes que tienen las ideas obsesivas dicen, doctor, yo sé que eso es falso. Y dicen, ¿no? Yo sé que es falso que mis manos están sucias. Yo sé que es falso que mi hermano me quiera matar. Yo sé que eso es falso. Pero ¿cómo llegan? O sea, tienen la conciencia de que no es real. Sí, tienen la pero conciencia. tienen la ansiedad de que sí puede suceder. No de que pueda suceder, de que la idea está acá. Solo la idea. La idea, nada más. ¿Cómo no se pueden ellos mismos borrar esa? No pueden controlar los pensamientos. Ese es el problema de ellos. Psicoterapia. Psicoterapia, no, pero también necesitan, sí, pero no es suficiente, tienen medicamentos, sí, fármacos. Claro, no, sí. Sí, porque no es, o sea, tienen que sumarse ambas cosas. O sea, lo otro que está convencido, generalmente la alucinación implícitamente se acompaña de una delusión. O sea, la idea delusiva ahí está abajo, o delirante, delusiva o delirante, es en la cual una persona está convencida de que algo es cierto sin tener evidencia. Y la única evidencia es una alucinación, que no es una evidencia real, ¿cierto? Entonces, no, pues no es real, pues si ustedes dicen que no huele, se han acercado y los familiares, no, doctor, no huele. O sea, no es que ni siquiera un poquito que da vergüenza, no huele casi nada, ¿no? O duele un poquito como para que no se tape la boca. Oye, pues no se lava la boca, sí, me lavo, pero igual huele. Doctor, huele rico, se echa, qué sé yo, el mentón a la boca y huele bien, ¿no? Entonces dice el familiar, ¿no? No, doctor, igual huele mal. Ya, es una alucinación, está convencida. ¿Ya? Hay una convicción. La alucinación implícitamente se acompaña de una convicción. Generalmente una alucinación se acompaña de la idea delusiva. Estamos hablando de eso, de una psicosis. ¿Ya? Y las alucinaciones olfatorias generalmente en esquizofrenia. Bueno, otros trastornos del contenido, las preocupaciones o rumiaciones, que prácticamente son los mismos, ¿no? Personas que tienen ahí, doctor, no puedo evitar pensar en fulanito que me sacó la vuelta, ¿no? No son severas, pero sí son incómodas. Generalmente, si lo asociamos un poco a la dinámica, son personas que, por ejemplo, ¿qué lo ven? En personas que tienen problemas histriónicos o problemas emocionales serios, por ejemplo, para afrontar una pérdida, ¿no? Como muchas personas que
afrontan un duelo, deberían toparse con sus emociones y llorar. Y todo duelo comienza con la tristeza, ¿no? Por la pérdida. Pero esas personas tienen un problema con la tristeza. O sea, o la evitan o no saben cómo sentirla, o no saben cómo consolarse de alguna manera, o no tienen el consuelo. Entonces, para evitar enfrentar a sus emociones, vienen las preocupaciones. El mecanismo de defensa, según los psicoanalistas dirían, ahí vendría ¿cómo le llaman? El exceso de análisis, ¿cómo le llaman este mecanismo del yo? Intelectualismo, creo que, ¿no? O sea, en el cual no tengo necesidad de analizar tanto, lo único que tengo que hacer es contacto emocional, pero no lo hago y me pongo a analizar. Eso lo van a ver ustedes los que rompen y dicen, él me ha dejado, dicen, ¿no? Me ha dejado seguido, pero no me ha dicho por qué. Entonces yo no lo puedo dejar mientras no me explique por qué, ¿no? Y quieren saber el por qué, el por qué, el por qué. ¿Y qué decirle? Es que no estoy tranquila. No estoy tranquila porque quiere saber por qué. ¿Y qué hacer? Supóngate a X, ¿qué va? Yo estaría tranquila. ¿No será que en realidad no quieres afrontar el dolor de la pérdida? Porque por un u otro motivo no quiere estar contigo, ¿no? Entonces ahí es donde se ponen a pensar, ¿no? Y generalmente es por no querer afrontar el dolor que causa, por ejemplo, la pérdida. Entonces empiezan a analizar en exceso. Empiezan a pensar, a preocuparse. También sucede obviamente cuando hay situaciones de conflicto, ¿no? En las cuales, por ejemplo, qué sé yo, qué trabajo elijo, con qué pareja me quedo, o dos situaciones opuestas, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las preocupaciones. Las preocupaciones generalmente pueden empeorarse cuando los pacientes se preocupan mucho a la hora de dormir. Se complementan con el insomnio y el estrés va haciendo un círculo vicioso, ¿no? Y viene el estrés y la depresión conforme avanza. Las ideas suicidas son, básicamente por su contenido, son particularmente, llaman la atención, ¿no? Obviamente el contenido tanático. Aquí hay que diferenciar si es transitorio, si es continuo, si es estructurado, como que voy a matarme de esta manera, coger el cuchillo a la hora que me vaya, planificado me refiero, o es algo pasajero, me gustaría morirme y nada más, ¿no? Sin planificar. Entonces ellos son de relevancia para el pronóstico. Las ideas sobrevaloradas. Las ideas sobrevaloradas pueden semejarse a las ideas delirantes, pero en el fondo el paciente sabe que no son ciertas. Sin embargo, lo que resalta en ellas son el contenido emocional que conllevan. Por ejemplo, el hincha acérrimo de Alianza Lima que dice: Alianza Lima es el mejor equipo del mundo, ¿no? Y que nadie me diga lo contrario, salga su opinión, ¿no? Entonces, si alguien me da tranquilo, el pata, ya no puede, su amigo, no pues, pero es que yo lo amo, pues a mi equipo, ¿no? Ya, es una idea sobrevalorada, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en contenidos religiosos, ¿no? Como que, por ejemplo, Dios me ama y Él es el único doctor y por lo tanto no voy a ver a ningún médico, ¿no? Y se empeora, y hay una disfunción. Dice acá, ideas, imágenes o impulsos obsesivos, ya lo hablamos. Las ideas fóbicas, que en realidad son obsesiones, pero son obsesiones, ideas que llevan a temores, generalmente están en pensamiento, temor a algo, ¿no? Hay un componente emocional, ¿no? El pensamiento, perdón. Sí. Hace mucho tiempo atrás teníamos un usuario que tenía miedo de tener un trastorno mental. Ya. Escuchó, o creo que un médico le dijo: usted tiene depresión, creo que comenzó, y se le inyectó la idea de la depresión, él mismo se inyectó la idea, a pesar de que no hubo evidencia en ningún momento y de que pasó con la psiquiatra en algún momento. Pero mientras, una persona también muy leída, dentro de su humildad, ¿no? Escuchaba mucho RPP y su programa de la tabú y hablaba del tema de trastornos mentales, y por ahí agarraba un síntoma de esquizofrenia y venía a la consulta nuevamente diciendo: doctor, yo creo que tengo esquizofrenia porque he escuchado que este es el dato y yo me siento así. Y después venía el otro tiempo y sentía otra molestia porque había leído en otro lado. ¿Eso es una idea fóbica? ¿Tener miedo a tener un trastorno mental? ¿O es algo obsesivo? No sé si estaríamos hablando más bien, bueno, una idea fóbica sí, porque hay temor, pues, ¿no? Ajá. Hay un pensamiento recurrente,
extremadamente temeroso, ¿no? Y reiterativo. Él sospechaba, mi pregunta sería, él sospechaba que podría ser una u otra. No era... Ajá, pero quería saber que alguien me diga si tiene un... Ya, ¿y él estaba convencido o era una sospecha? Él estaba convencido de que posiblemente tenga una enfermedad mental porque él no era normal. ¿En qué sentido? Porque por ahí en algún momento, cuando un rato de ira se le cruzó con el hijo, quería pegarle y hasta matarlo, por la ira que le había ocasionado ese mal gusto. Y desde ahí empezó con la idea de amar más a su hijo, porque él sentía que si amaba más a su hijo, se le iban a borrar las ideas de querer matarlo y nunca más. ¿Esas ideas de querer matarlo fueron continuas o apareció en un momento de cólera? Inició en un momento de cólera, pero después vino la idea de estar preocupado en que le vuelva a venir la idea de querer matar a su hijo. Eso me parece medio obsesiva, ¿no? O sea, Medio obsesiva. sí, pero no en el sentido de la típica idea obsesiva del que me has hablado, sino el pensamiento obsesivo del que tiene la personalidad obsesiva, ¿no? Alguien el que empieza a rumiar, ¿no? A preocuparse mucho por algo que no debería preocupar tanto, ¿no? O sea, uno lo piensa, ¿no? Wow, me equivoqué ya, pues, ¿no? Me equivoqué, pediré disculpas y lo corrijo, ¿no? Pero los obsesivos, ¿qué hacen? Uy, me equivoqué, y se dan duro y lo piensan hasta que le sacan la raíz cuadrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, al parecer que hay un contenido, algo de obsesivo en esta persona, que le haya derivado la ansiedad a producir, pues, más bien temor a alguna enfermedad mental, ¿no? Esto más bien me hace recordar, si él está convencido de una enfermedad mental, eso puede ser delirante. ¿Ya? Pero si él simplemente lo sospecha, de repente ya pues forma parte más bien de la sobrevaloración de un estado situacional, pero una situación de... bueno, uno está alegre cuando dice mi equipo de Alianza Lima es el mejor equipo del mundo, es una situación que ejemplifica, pero en la situación clínica sería como que lo contrario, ¿no? Lo que me está pasando puede ser un cáncer y tengo que, ¿no es cierto? Casi como el ejemplo que me estás dando, ¿no? Más bien una situación completamente desagradable. Y eso pasa con las personas que tienen este trastorno, pues, de pensar que tienen una enfermedad, pues, ¿no? Y van buscando el diagnóstico, ¿no? Van un médico y otro médico buscando el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando en realidad no lo tiene, pero todos son sospechas. Pero sí hay que hacer la diferencia y hay que aclarar si es que de repente no sea delusivo. ¿Ya? La convicción hace la diferencia. Hay que asegurarnos que no sea una convicción, la aparente convicción de la idea sobrevalorada. No, en serio, poniendo paños fríos, señor. ¿Realmente, usted cree que tiene una enfermedad? Bueno, seguro no. Entonces no es delusivo. ¿Ya? Pero creo que podría ser. ¿Ya? Entonces eso es neurótico, ¿no? ¿Ya? Eso no es una idea delusiva, es una idea sobrevalorada. Claro, referente a una enfermedad, ¿no? Ya, entonces esas son las diferencias. Entonces, la otra situación sería del hipocondriaco. El hipocondriaco tiene ideas sobrevaloradas sobre su estado de salud, bueno, su situación de enfermedad, su supuesta. Ya, sería el hipocondriaco. Anda explorando el diagnóstico. ¿Eso sería idea? Sobrevalorada. Idea sobrevalorada. Es el hipocondriaco. Claro, Y el hipocondriaco tiene ideas sobrevaloradas. claro. Con obviamente temor, ¿no? El doctor y la idea delusiva en el perfil. De delirante. Delirante, esa es cuando una persona está convencida. Hay dos fuentes del conocimiento: la razón y la experiencia. Les complicaría más si para algunos filósofos incluso del idealismo, incluyendo para
para algunas religiones o pensamientos orientales y occidentales, hay una tercera fuente del conocimiento. Los occidentales le llaman revelación, que lo tiene el Papa, supuestamente, dicen los católicos, ¿no? Y los orientales le llaman iluminación, que es cuando se sientan también los alumnos a dar examen y no se acuerdan, están esperando la iluminación, ¿no? Ahí no se acuerdan. ¿Ya? Pero formalmente las dos fuentes de conocimiento son razón y experiencia. Entonces, una idea elusiva es cuando yo estoy convencido de algo sin que exista algo razonable en una prueba que lo demuestre. Es delusivo. Convencido de algo sin pruebas. Sin pruebas. Convencido al 100%. Delusivo. Delusivo. ¿Ya? Si yo lo dudo, es sobrevalorado. ¿Ya? Es delusivo. Entonces, a veces puede haber una confusión, ¿no? Porque hay gente que lo sobrevalorado está convencido, pues, y en realidad no es delusivo, ¿no? Sino que es sobrevalorado, ¿no? Como si yo lo sentara a dos creyentes religiosos, uno de Krishna y el otro de Jesús, ¿no? Entonces, algunos consideran pero eso son creencias religiosas. ¿Ya? El problema es cuando hay una idea delusiva en un creyente religioso. Uy, ahí sí lo complica, ¿no? Porque hay que hilar fino, ¿no? Entonces uno diría, no, Dios sí existe. El otro diría, qué sé yo, no, yo estoy seguro que es Krishna, o el otro diría que es Jesús, y no, que por acá, por allá. Uno podría llegar a la conclusión, no, pero si uno dice la verdad, el otro está delusivo, ¿no? No es cierto, pues que son ideas sobrevaloradas. Pero bueno, estamos en el campo de las creencias. Sin embargo, cuando nos topamos con unos pacientes que son muy religiosos y tienen sus ideas delusivas, a veces es difícil diferenciarlas, precisamente por la tercera que hablamos, ¿no? La iluminación, la revelación o las ideas sobrevaloradas. Entonces hay que hilar muy fino para hacer una buena anamnesis y saber cuál de estas situaciones es esto. Muy bien, entonces digamos, el pensamiento mágico es una persona que pues anda soñando, el soñador, ¿no? Tenía un paciente que andaba en su mente imaginando y construyendo historias. Sucedía algo y empezaba a tejer una historia, como un cuento. Él, me acuerdo que escribía, pero un momento de que creaba sus historias, las escribía como sus cuentos, pero hay un momento en que se perdió y confundía, ¿no?, su realidad con pues, su pensamiento mágico, ¿no? Entonces cada vez que hacía algo ya no lo hacía, no podía controlar, o sea, sucedía algo y se imaginaba que estaba haciendo algo, ¿no? ¿Han visto la vida de Walter Mitty? ¿No? Una película donde el protagonista tiene pensamiento mágico, ¿no? De repente él, una situación común y corriente, y de repente se veía como estaba haciendo algo extraordinario y después parecía no una situación corriente en la que estaba, ¿no? Y se imaginaba algo espectacular, pues, ¿no? Este paciente también tenía esas características, ¿no? Se imaginaba toda una historia con un evento simple, una historiaza, ¿no?, compleja, y no lo puedo evitar, me voy, ¿no? Y tenía su pensamiento así. Más seguimos a ver. Problemas de lenguaje. El lenguaje es la mejor forma de identificar el pensamiento, pero hay alteraciones específicas del lenguaje, como la afasia, la disartia, la disfonía, la ditalia, la tartamudez, la disfemia, ¿no? La afasia es la incapacidad de poder expresar el pensamiento, lo que uno piensa, o poder comprender, por eso hay afasias de expresión y afasias de comprensión, ¿no? O de comprender lo que me dice la otra persona, ¿no? Hay otras alteraciones como el mutismo, la taquifasia o la bradifasia, que también tiene que ver con la aceleración del lenguaje o la lentitud del lenguaje. La musitación, hay cuadros neurológicos. Tuvimos un paciente en psiquiatría, un paciente que tuvo una demencia extraña, ¿no? Que no era cortical, era una demencia, una degeneración de las neuronas del diencéfalo, ¿no? Y en los cuales el paciente hablaba, estaba coherente, ¿no? Tenía fallas de memoria, pero nos hablaba, pero en voz bien baja, ¿no? Nos hablaba así, bajito. Pero ¿por qué no habla la voz? No puedo. Y hablaba despacito, ¿no? Hay un momento que intentaba levantarla, pero hablaba así como murmurando, ¿no? La estereotipia verbal, la palilalia, la loglonía, la ecolalia, repeticiones de palabras, de frases, etc., ¿no? La logia, que ya lo mencionamos, aunque es
pensamiento, la fragmentación del lenguaje, el lenguaje enfático, la aprosodia, ¿no? Que no hay acentuación en el discurso. Eso lo vemos, por ejemplo, la prosodia en pacientes con síndrome de Asperger, ¿no? Que mal les relatan todo el cuadro, todas las palabras, ¿no? Si no hay una modificación en la intensidad de las palabras en su momento, ¿no? El síndrome de Asperger. En la afectividad, perdón, yo creo que me estoy saltando algo importante. En pensamiento, en esta parte de alogia, porque no lo he visto por otro lado. Acá no está, ya no lo puedo poner, pero se me perdió la diapositiva. Pero hay un tipo de pensamiento particular, y lo pueden encontrar ustedes en Honorio Delgado. Y es el que, probablemente acá lo han resumido en alogia, pero la alogia es muy simple, ¿ya? Estamos hablando del pensamiento esquizofrénico, ¿ya? El pensamiento esquizofrénico no solamente es imposible, ¿no? Como hablábamos no solamente no hay una fuente, ¿no? Como la idea delusiva, es que es completamente extravagante, como cuando el paciente esquizofrénico viene y le dice: en mi cabeza hay un marciano que ha venido del espacio y está mandando unos rayos que no sé qué cosa, que viene y transforma mi cuerpo en no sé cosa, y por acá, por allá, y luego lo vuelve y hace que ustedes lo vean. ¿No? Sí. Es un pensamiento que si ustedes van a leer en algunos textos, son descritos simplemente como pensamientos extraños, bizarros, en otras palabras, ¿no? Cuando ustedes vean pensamiento raro, porque están en la clasificación, hablamos del CIE-10 y del DSM-4, hablamos de la psicopatología teórica, ¿no es cierto? Ahí lo único que dice son pensamientos raros o extraños. Cuando ustedes lean pensamientos raros o extraños, en fenomenología se refieren al pensamiento esquizofrénico, que es un pensamiento extravagante, distorsionado, completamente, que ustedes no necesitan probar nada, pues, ¿no? Es que yo no necesito verificar ni por la razón ni por la experiencia, porque no se sostiene, ¿ya? No solamente es ilógico, sino que es completamente absurdo, ¿ya? Entonces, y que pueden subclasificarse en situaciones como la enajenación del pensamiento. Por ejemplo, la enajenación del pensamiento es una característica del subtipo del pensamiento esquizofrénico, en el cual en el paciente con esquizofrenia se produce el desconocimiento de sus propios pensamientos. Es más, en el esquizofrénico hay un fenómeno que se produce, a diferencia de la persona normal. La persona normal, por defecto y sin ya preguntarnos, pareciera obvio, ¿ya? Pero ahorita lo pueden, si se ponen a pensar, lo pueden identificar. Nosotros damos por sentado y en automático, así por defecto, que como pensamos, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, implícitamente o explícitamente son nuestros, ¿no es cierto? Tanto es así que Descartes dijo, ¿no? Pienso, luego existo. Como yo pienso es una prueba de que soy yo, ¿no es cierto? Ya. Para el esquizofrénico no. ¿Ya? Eso fracasa. Porque el esquizofrénico piensa, pero no puede decir que él fue quien pensó. ¿Ya? Él no puede ligar el producto psíquico con el yo. ¿Ya? Hablábamos que el yo era el punto de referencia la vez pasada, ¿no? En el cual todo lo que sucede alrededor gira, ¿no es cierto? Esto me pertenece, esto no me pertenece, ¿no? Yo voy a hacer algo mañana, yo voy a hacer algo... Si yo organizo mi vida, ¿no? En base al yo, que es el punto de referencia. Entonces, cuando yo pienso algo, en automático sé que es mi pensamiento. Si yo empiezo a reírme a carcajadas, en automático sé que esa felicidad me pertenece. Ni siquiera lo cuestiono, ¿no? No lo cuestiono. Por defecto, ya yo sé que es mío, ¿ya? Pero el esquizofrénico sufre esa pérdida. Entonces piensa y dice, ¿y este pensamiento de quién es? ¿Ya? Y le parece, por ende, le parece impuesto. Pues doctor, en mi mente hay un pensamiento que no es mío, ¿ya? Esa es enajenación del pensamiento, ¿ya? Entonces, y es más, el esquizofrénico padece de la enajenación de la vida psíquica. Entonces, sus sensaciones no son de él, sus pensamientos no son de él, ¿ya? Sus movimientos no son de él. Doctor, ¿ve usted que se mueve mi mano? Ya, no lo estoy moviendo yo, doctor.
¿Quién lo mueve? Lo mueve fulanito, qué sé yo, un onda a rayos, no sé cuánto, pero yo no lo estoy moviendo, dice, ¿no? Enajenación de la vida psíquica. ¿Ya? Bueno, en particular eso se llama parálisis del yo, ¿no? Cuando mi yo ha claudicado y todo lo que es producto de otro yo. Es como un desdoblamiento del ser humano. Como si el yo perdiera conexión con el resto de experiencias. ¿Ya? ¿Y qué hace el yo en su mente? Nada, está ahí encarcelado. Lo sienten como que está encarcelado. Sí, que no puede hacer las cosas, que no es libre. Hay otros que influyen en mis ideas, me ponen pensamientos, me ponen ideas, me hacen que yo haga. Me puse una frase lo puse en el Facebook, una frase que me impactó, el paciente me lo dijo. Doctor, me dice, yo sé que hay voces que están dentro de mí y ellas hablan a través de mis labios, dicen palabras que yo no quiero decir. Yo sé que ellas quieren que yo piense que soy yo, pero a mí no me engañan, yo sé que son ellas. Qué poético. Patético, diría yo. Porque, penoso sobre todo, ¿no? Claro, porque es una persona que intenta analizar qué me está pasando. Y dice, yo no quiero decir eso y esos pensamientos no son míos, son ajenos, me quieren convencer. Yo no hablo esas palabras, ellos hablan por mi boca, pero no soy yo. Me quieren confundir. ¿Se imaginan todo el sufrimiento que llega? Para nosotros es tan simple que qué absurdo, ¿cómo puede pasar eso? ¿No? Si el pensamiento es obvio que son míos, ¿no? Para nosotros estamos normales, pero ellos lo sufren, pues. ¿No? Ahí radica mucho de su sufrimiento de este tipo de pacientes. Y si uno intenta conectarse con su yo, uno puede explicarles, pero lo que pasa es que el yo es una vivencia, no se explica, solamente se vive. y es por eso que las psicoterapias no funcionan en ellos. Parcialmente. O sea, las psicoterapias sí pueden funcionar en ellos. De hecho, hemos hecho psicoterapia con ellos, pero siempre de la mano con un tratamiento Lógico. farmacológico. Porque en el paquete lo han excluido. ¿Qué cosa? Lo que es psicoterapia. Psicoterapia. Lo han excluido en el paquete de niños. Que individual. Te han dejado la psicoterapia familiar. Para los pacientes psicóticos. En realidad, bueno, sí, la principal estrategia de para el tratamiento de pacientes con esquizofrenia es los fármacos. Pero la psicoterapia individual puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente un paciente estable, ¿cómo no va a beneficiarse? Los pacientes, claro, la intervención familiar también es otra intervención, y probablemente en muchos aspectos sea más sólida que la intervención individual, pero muchos pacientes pueden recuperar su individualidad, se estabilizan y se percatan de los problemas. ¿Cómo no van a poder beneficiarse? Por supuesto que pueden beneficiarse. Incluso algunos dentro de su misma psicosis. Es un estimular a su análisis de la realidad, le ayuda pues a diferenciar lo que es real de lo que no es. Por supuesto. ¿Ya? Y pueden tener problemas reales. Pueden tener problemas de pareja, pueden tener problemas familiares, problemas tan simples. Entonces ayudarles con la psicoterapia puede ser beneficioso también. Al margen de lo que digan los paquetes, ¿no? Ustedes revisen, ¿no? Psicoterapia en pacientes esquizofrénicos. Hay psicoterapia. Sí, porque, bueno, solamente en un médico, un psiquiatra extranjero, en una capacitación, nos mencionaba que para pacientes psicóticos sí usan psicoterapias, es casi un 50-50 ahora, ¿no? Antes se le daba mucho, un 80 o 90% al fármaco, y esto la psicoterapia pues se había relegado, ¿no? Antiguamente, pero ahora se ha demostrado que hasta un 50-50 es lo mismo que dar una pastilla que dar la psicoterapia, y se puede ayudar dependiendo de la gravedad y la severidad y el tiempo de la esquizofrenia que traiga el paciente, ¿no? Pero la psicoterapia individual no puede ser única en los pacientes esquizofrénicos. O sea, la terapia familiar quizá tenga mayor valor. Pero no debe, sí, familiar. Sí, les digo por qué, porque dos son los factores que más descompensan una recaída en un paciente con esquizofrenia. Uno es la suspensión del medicamento y el otro es las tensiones de familia. Y cuando vean y elaboren ustedes el análisis de la recaída del paciente, ustedes van a ver que muchos de esos pacientes no han suspendido la medicación, sino que ha sucedido un problema de tensión, de disputas familiares, de peleas, de abandonos, que alguien se fue, salió de la casa, etcétera.
tanta atención y empiezan a recaer y a escuchar voces a pesar de estar tomando la medicina. Entonces la terapia familiar es crucial. ¿Ya? La terapia individual puede preparar al paciente para este tipo de problemas. Pero seguimos pensando en que la determinante de salud mental, en este caso la familia, si no está siendo bien controlada, entiendo yo que el psicótico seguirá siendo psicótico, porque seguirá teniendo los factores de estrés que despiertan esa relación. Así es. ¿Qué es esta línea sistémica y tanta cosa? Bueno, sí, en realidad uno tiene que ser, sí, de todo un poco. Tiene que integrar, intervenciones psicoterapéuticas tienen que integrar. Enfoque sistémico, familiar, individual, psicoeducación incluso puede ser muy útil. A veces es cuestión de información. Hay cosas que no son solamente información, sino modificar las conductas. Muy bien. Entonces, así el pensamiento esquizofrénico. También otro, la experiencia del yo en otro lugar, ¿no? Yo me siento allí en esa silla, o sea, me siento de sentir, ¿no? Yo me siento en el cuerpo de otra persona, ¿no? O el poder mágico del pensamiento también, ¿no? Yo pienso esto y va a suceder un temblor, ¿no? O yo tengo la capacidad de influenciar, ¿no? O el resto también influenciar en mí, ¿no? Entonces, y el otro es el que también era el específico, un subtipo de alogia, es lo que les hablaba, el pensamiento, ¿cómo se llama? Simbolismo primitivo. El simbolismo primitivo es justamente eso lo que hablaba, ¿no? Encontrar las cosas, un símbolo que no existe, o una relación muy relaciones secretas entre las cosas, lo que les hablaba, ¿no? Es un típico ejemplo de simbolismo primitivo. Esta cosa significa algo que no significa para nadie. ¿Ya? Ese es simbolismo primitivo, porque no hay lógica, no necesito ni razón ni experiencia necesito para ello. ¿Ya? Entonces ese es el pensamiento esquizofrénico. Hay otra característica también que se llama concretismo de lo mental, que es un requisito previo para la enajenación del pensamiento. El concretismo de lo mental significa que todos por defecto también, aparte de saber que por defecto mi mundo psíquico es mío, por defecto sabemos que es abstracto. Sabemos que nuestros pensamientos, nuestras emociones no pesan, no los puedo poner en una balanza, no tienen color, etcétera, más que si lo digo poéticamente, ¿no? Pero sé que no pueden ser observables físicamente, ¿ya? El concretismo de lo mental significa que mis funciones psíquicas son mensurables, medibles, ¿no? Entonces dice, puedo decir que mi pensamiento pesa, ¿no? O mi pensamiento tiene color ¿no? Y como tiene ese color y pesa y es material, puede ser sustraído. La enajenación del pensamiento tiene el requisito previo el concretismo de lo mental, que no es pensamiento concreto. El pensamiento concreto es la pérdida de la capacidad de la abstracción. Cuando yo no puedo encontrar las relaciones abstractas entre las cosas. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes hacen la evaluación, ¿qué es la justicia? Es un concepto abstracto, ¿no es cierto? Entonces, la justicia, no sé, pues, yo soy concreto, ¿no? Es cuando le dan lo que le corresponde. No, ni siquiera eso, ¿no? La justicia es cuando lo meten en la cárcel a uno, ¿no? Así bien concreto, ¿no? O ¿qué es el amor? Es un abrazo, ¿no? Muy concreto, por ejemplo, ¿no? O relaciones. ¿Cuál es la relación entre, qué sé yo, un niño y un enano? O la diferencia entre un niño y un enano. Yo tendría que abstraer, ¿no? Para encontrar la diferencia. La diferencia, qué sé yo, entre que yo he convencido, no en broma diga, pues que uno comienza con N y el otro comienza con N. No como broma, sino como algo, una diferencia. O sea, eso se llama pensamiento concreto, cuando no puedo abstraer, que es diferente al concretismo de lo mental. Cuando lo mental, que es abstracto, le doy el atributo de material. ¿Ya? Esto lo pasamos. De la afectividad, entramos a la afectividad. Son respuestas generalmente emocionales, ¿no? Están también los sentimientos que perduran más tiempo. Las emociones son respuestas generalmente inmediatas a estímulos previos, ¿no?
Ahí está, los sentimientos, estados pasivos del yo, agradable o desagradable. Las emociones son estados afectivos agudos que se acompañan de un cortejo vegetativo y somático, reacción afectiva con correlación somática. El afecto, dice, valoración que el examinador hace de las respuestas conductuales y emocionales del paciente. El humor o estado del ánimo es un estado afectivo que aparece de modo más mantenido, reactivo a reactivo, congruencia o incongruencia. El estado del ánimo es como, ¿cómo me he levantado? Hoy lo que uno dice, ¿no? Me levanto con el pie izquierdo hoy día, ¿no? Dice, sí, estoy de mal humor. Estoy predispuesto a estar así, fastidiado, ¿no? Hoy me he levantado feliz, dice, estoy feliz, es el estado de ánimo. Y en general, si hablan, ¿cómo es su estado de humor, su humor de este paciente? Normal, es tranquilo, es un amargado, dice. Es humor, ¿no? Ya. Los sentimientos son algo específico sobre algo, pero más sobre algo o alguien, pero que perdura más el tiempo. Como yo quiero a alguien, ¿no? O esta persona me incomoda, ¿no? O esta persona me molesta, o esta persona me da mucha pena, ¿no? O estas situaciones me dan pena. Son sentimientos que persisten a través del tiempo. Como decía, las emociones son más inmediatas, ¿no? Algo, me roban y respondo emocionalmente, ¿no? Se murió un familiar mío, respondo emocionalmente, ¿no? Acabo de ver un amigo hace años que no lo veía, un buen amigo, también responde emocionalmente. Psicopatología de la ansiedad. En las emociones, la ansiedad, que en realidad es, no sé si podría ser una emoción en sí, pero más bien es un estado de fastidio, de presión, generalmente precordial y tensión muscular, a veces síntomas psicomotores, autonómicos, ¿no? Que acompañan pues generalmente estados que se mantienen de indecisión en el tiempo, ¿no? Situaciones contrarias o opuestas. La agitación, bueno, ya podemos entender que es la exaltación de la conducta motriz, ¿no? La tensión, lo que conocemos como estrés, ¿no? La apatía es, patos es afecto, así como hablábamos de desorientación pática, sin patos afecto. Significa que el paciente no experimenta sus afectos, ¿no? Eso lo vemos generalmente en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Pacientes que ustedes se acercan, normalmente uno tiene cierta resonancia afectiva, que por ejemplo se nota en la prosodia, se nota en los movimientos corporales, gestuales. Ustedes me ven por ejemplo cómo muevo las manos, de vez en cuando cómo levanto las cejas, cómo muevo mis labios, cómo mi cuerpo cómo se mueve acompañando las ideas o alguna de mis palabras, ¿no? O sea, hay una expresión física de mis afectos, ¿no? Pero el paciente, pero ustedes probablemente en automático, si no lo menciono, ustedes como que no le prestan mucha importancia, ¿no? Simplemente está, y están acostumbrados porque normalmente está en la mayoría de las personas. Pero cuando ustedes se topan con un paciente, ustedes ven que les habla, y les habla pues todo monótono, ¿no? Y ustedes dicen, ¿y este qué raro que es, no? Uno dice, ¿no? Dice, y puede no estar psicótico, ¿ah? Simplemente me dice, se acerca y les pregunta, disculpen, ¿qué hora tiene? Ustedes le dicen la hora, pero ustedes lo ven, este también es raro. ¿Por qué? Porque no hay la expresión facial, no hay la prosodia, ¿no? La inflexión de la voz, no hay la sonrisa social, etcétera, ¿no? Es algo así como mantenido, ¿ya? Esa poca expresión o esa poca reactividad emocional es lo que se conoce como apatía. Algunos le llaman aplanamiento afectivo, ¿no? O embotamiento en una situación un poco más leve, ¿no? Pero apatía es el término más adecuado, ¿no? Apatía o aplanamiento afectivo. Por los efectos no vibran mucho, el paciente no vibra como la mayoría de las personas. Está allí. ¿Ya? O si hay una vibración, pero es una vibración un poco distorsionada. Ustedes les cuentan un chiste a una persona, normalmente la otra persona se prepara para escuchar el chiste, ¿no? Y está a punto de reventar, le cuenta el chiste y se ríe, ¿no? Pero ya uno se predispone, ¿no? Pero en cambio ustedes se acercan a contar un chiste a un paciente esquizofrénico, entonces el paciente puede predisponerse a escuchar el chiste, pero ustedes lo ven como que ¿no? Una sonrisa que puede ser media extraña, ¿no? Como que se ha esforzado, como pareciera que no supiera expresar sus emociones, ¿ya? Esa rareza se percibe con la práctica, ¿ya? Esa rareza se percibe con la práctica, porque hay que tener esa sensibilidad emocional para captarla, ¿ya? Con la práctica se va identificando esa dificultad, ¿no? Entonces cuando muchos colegas psiquiatras ven a un paciente, este es de arranque, dicen, ¿no? Lo miran, no lo escuchan hablar, ¿no? Ven cómo interactúa, pocos segundos su expresión facial, muy probablemente, ¿no?
La ambivalencia afectiva significa experimentar estados afectivos opuestos simultáneamente. Como lo amo porque lo odio, pues, ¿no? Es que me da risa, que me dé cólera, ¿no? Pero que se viven simultáneamente, no consecutivamente, sino simultáneamente. Sentimiento de falta de sentimientos. Esto más bien no significa que no las tenga, sino que no las identifica. Porque el resto lo ve que se ríe ante un chiste, lo ve que llora, pero a esta persona le pareciera que no lo tiene. Es como que no identifica que está teniendo esos cambios emocionales, pero el resto sí lo ve. ¿Ya? Entonces, eso se llama consentimiento de falta de sentimientos. Puede pasar en depresión, en algunos estados depresivos, pero más que depresiones, en estados histeroides, ¿no? En los cuales el paciente histriónico no identifica algunas cosas, ¿no? Como si hubiera algún tipo de bloqueo mental o algo así. Los afectos pueden acompañarse con descripciones como un afecto inapropiado, significa responder inadecuadamente, o afecto inadecuado también dice, cuando hay respuestas emocionales que no corresponden a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, mira un familiar y se empieza a reír, ¿no? Porque alguien le pegue y qué sé yo, le dé risa o quiere darle un abrazo, ¿no? Que alguien pierda un familiar y en lugar de que perder el familiar de repente sienta otra cosa, ¿no? Entonces es un efecto inadecuado. El embotado, como le decía, no llega a ser como el aplanado, pero es algo así como que un aplacamiento, como podría describirlo, como una especie de entorpecimiento de la expresión emocional, más bien, ¿no? Este es el aplaneamiento afectivo, que en realidad es como la apatía que hablaba, la frialdad o rigidez afectiva. La frialdad, eso se ve más bien en los pacientes que tienen psicopatía, ¿no? Es aquellos que no vibran con las emociones del resto. Normalmente nosotros tenemos unas neuronas en el cerebro que se llaman las neuronas espejo, que son las que ya se preparan cuando nos contamos un chiste, ¿no? O cuando una persona se acerca, ya uno se predispone ya a saludar. Uy, le voy a preguntar esto. Uy, qué gusto verte, ¿no? Y otra persona reacciona con eso. Hagan ustedes con sus pacientes esa experiencia. Sienten con un paciente, ¿ya? Y háganle una broma, ¿ya? O aunque no le hagan una broma, sonríanle, ¿ya? Y van a ver cómo ellos, la mayoría, responden automáticamente con una sonrisa. Ustedes siéntense y no sonrían, ¿ya? ¿No? Hagan esa prueba, conversen, sí, claro, ¿no? Y en algún momento aprovechan y sonríen. Así, sonrían, ¿no? Suelten una sonrisa y van a ver que la otra persona automáticamente les sonríe, ¿ya? Esas son las neuronas espejo. ¿Ya? Eso forma parte crucial, las neuronas espejo, de nuestra socialización, ¿ya? Entonces, los psicópatas tienen un problema, ¿ya? No pueden captar esa emoción del otro que automáticamente nosotros captamos, ¿ya? Y parece, ante el evaluador, parece una piedra, dicen, ¿no? O sea, ríe en cualquier momento, pero cuando usted lo estimula, no fluye, ¿no? O sea, fluye porque, se supone que deben fluir, ¿no? Entonces, pueden ver a alguien llorando y se acercan y lo miran, qué interesante, ¿no? Y es como que si no les moviera nada. Ustedes pasan por la calle, ven a un niño, de repente un niño llorando en medio de la pista, ustedes voltean, ¿dónde está su padre? Dicen, no, su madre, se acercan y lo jalan al niño y lo ponen a un costado, ¿no? Lo más probable es que surjan emociones alrededor de eso, no sé si lo harán o no, voltean si hay carros o si hay un adulto ahí, si no hay, ustedes lo cogen y lo ponen a un costado, muy probablemente, ¿no? Cuando menos sienten algo, ¿ya? En cambio un psicópata pasa, lo mira, ¿qué se va a morir? Y siguen de frente, ¿ya? Es un psicópata, ¿ya? La habilidad afectiva significa la poca capacidad del control de las emociones. La habilidad afectiva, que es muy similar a la incontinencia afectiva. Generalmente la incontinencia no para, la habilidad es muy fluctuante, o sea, pasa de un estado emocional a otro, ¿ya? Entonces, esto se presenta en pacientes que tienen problemas orgánicos. Lo que ven en pacientes con demencia. Llegan, yo no lloraba tanto, ahora soy sensible por cualquier cosa. Y de repente está llorando y al rato está, pues le contaba, ¿no? Y van cambiando de emoción, ¿no? Las incontinencias son los que no se pueden controlar y siguen llorando. Lloro demasiado, dicen, ¿no? Viscosidad. Viscosidad es algo más comportamental y también afectivo. Lo vemos en los pacientes generalmente orgánicos. ¿Qué es un paciente viscoso? Es un paciente, le llaman al paciente que llega y está detrás de usted. Insiste. Usted le explica y viene, insiste, y los persigue, por aquí, por allá. Es insistente así, ¿no?
y por acá. Y ya le he explicado, mire, esto, y regresa. ¿Y este punto para qué es? ¿No? Y siguen así, detrás de ustedes. Ya deberían decir, por favor, ya le expliqué, ¿no? Estoy ocupado, disculpe, no puedo atenderlo. Son los que invitan a molestarse a uno, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque están insistiendo allí, ¿no? Y es un paciente orgánico. A eso se le llama viscoso. Eutímico, un paciente normal. El aumento de la exaltación del ánimo es la euforia, que lo vemos en el paciente bipolar que está en manía, ¿no? Entra a hospitalización y entra feliz, pues, ¿no? Acá todo está bien, yo vengo a ayudarles a contar un par de chistes para traer la felicidad de esta hospitalización, ¿no? Pues, y se ríe con todo, ¿no? Y tiene bueno estar hospitalizado, diría uno, ¿no? Porque está feliz, ¿no? Y es porque tiene el estado de ánimo exaltado, el eufórico. El expansivo es justamente la forma como expresa sus emociones. Deberían ser muy simples, pero las expresa, ¿no? Expresa mucho. Irritable o disfórico, es casi lo mismo, ¿no? La irritabilidad, es el mal humor, es rápido, se molesta, están ahí al borde, ¿no? De molestarse. Bueno, la debilidad ya lo hablamos. Lo deprimido también ya lo hemos hablado. Bueno, está en un estado de ánimo que baja de energía, se acompaña generalmente de anedonia, está abajo. La anedonia es sin hedonismo, viene placer, sin placer, no disfrutan las cosas. La anedonia es, para la escuela americana, es el principal síntoma de la depresión, la anedonia. En la ansiedad, la trema es una tensión que algo va a pasar, ¿no? Una tensión generalmente se inicia en los pacientes esquizofrénicos al inicio de la terapia. No sé, doctor, algo malo va a pasar, y está ahí constantemente, nada malo va a pasar. Nada malo pasa, ¿no? Pero algo malo va a pasar, ¿no? Y antes de comenzar las crisis esquizofrénicas. Psicopatología de la voluntad, inquietud, agitación psicomotriz, disculpen el tamaño de la letra. Hipobulia y abulia. Bulia significa voluntad, ¿ya? Hipo, baja voluntad, abulia, sin voluntad. Estereotipia significa movimientos repetidos. Ustedes nos han visto algunos pacientes con esquizofrenia que están ahí en la calle, ¿no? Que se mueven así, ¿ya? Están ahí, es una estereotipia. Manierismo significa hacer algo, realizar alguna actividad de una manera medio extravagante, ¿no? Querer coger a algo y moverse medio extraño, es un manierismo. Tics, sabemos como los tics, el párpado, el rostro, ¿no? Los temblores también derivados de la ansiedad. Las pseudoconvulsiones, uno tiene que conocer lo que es una convulsión real, ¿no? Los episodios de la etapa prodrómica, generalmente, la caída, que se orina o se muerde la lengua, la primera fase tónica de contractura generalizada, después de unos segundos la fase clónica, donde el paciente salta simultáneamente todo su cuerpo, no es que salte primero acá y salte el otro brazo, ¿no? Todo salta sincrónicamente, todo el cuerpo, ¿no? Entonces no es que salten las piernas así, no, saltan las dos piernas juntas, ¿no? Es todo. Y el rostro también acompaña las contracturas de todo el cuerpo, es la fase clónica. Después de la fase tónico-clónica viene que va disminuyendo las clonías en intensidad y viene la fase de apnea. 20-30 segundos de apnea. Pareciera que no fuera a respirar, pero el paciente toma aire y viene un momento con secreción, a veces de saliva, ¿no? Hay que ponerlo al costado del paciente, ¿no? Un periodo pues, posictal, en el cual el paciente está en un estado crepuscular, ¿no? Mira y no sabe que mira quién está ahí, ¿no? Está ahí que intenta moverse, no se mueve, ¿no? Y hasta que de repente tiene una fase de sueño. Se queda dormido, en la mayoría de los casos. Algunos no se duermen, ¿no? Pero se quedan así en ese estado posictal y están durante unos minutos hasta que después se van dando cuenta, van entrando en conexión con la realidad y se van dando cuenta pues, de que están saliendo de una convulsión, ¿no? Lo que eso no se presenta en la pseudoconvulsión. La inhibición psicomotriz, la cataplejía, pacientes que no pueden moverse, flexibilidad seria que se presenta en pacientes con catatonías, ¿no? Pacientes que no se mueven, se quedan allí y son flexibles, pero como la cera, ¿no? Se le levantan el brazo, ahí se queda. Le levantan el pie, se queda ahí. Le ponen en posiciones extrañas y se queda ahí. Obediencia automática, que también tienen los pacientes esquizofrénicos. Ustedes le dicen algo para que se haga daño y él se hace daño. No lo hagan, pero eso pasa. Ecosíntomas, ya hemos hablado algo de la ecopraxia, que es repetir la práctica. Ecolalia, lo que habla, y ecomimia, pues lo que hace el otro, ¿no? Negativismo. Negativismo no se refiere a simplemente oponerse por algún motivo, ¿no? De ser rebelde. Negativismo no es rebeldía. Negativismo es
es oponerse sin objetivo. ¿Ya? Oponerse simplemente por oponerse. Venga, siéntese acá, no se va. Venga, siéntese acá, no se va. Ya, no se siente, ya, va y se siente. ¿No? Pero no tiene ningún motivo de oponerse, no tiene ninguna ventaja. El mutismo, obviamente, ya lo hablamos, simplemente no hablar. El estupor, estamos hablando que era pues en una situación de profundo estado de conciencia, o el estupor catatónico, que es por voluntad. Hay varios tipos de estupor, ¿no? Hay el estupor catatónico, porque precisamente no se mueve, estado de catatonía. Hay el estupor melancólico, como el deprimido, que está ahí, simplemente no quiere moverse porque está deprimido. El estupor maníaco, que le hablamos del que está acelerado, tiene tantas ideas que se queda ahí y no les dice nada pues porque no sabe qué decirle y se queda ahí, ¿no? Es el estupor maníaco, ¿no? Y el otro es el estupor por alteración de la conciencia por un daño orgánico, ¿no? La catatonía ya pues el paciente que se queda en un solo lugar, ¿no? Esto no está en todas las evaluaciones, pero la psicopatología de la vida instintiva, como parte de las motivaciones, pueden ser desde un punto de vista dinámico relevantes, ¿no? En motivaciones primarias o instintivas, y las secundarias o de origen psicológico o social. Podríamos acá apelar un poco a la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades. Psicopatología del sueño, diversas alteraciones, hipersomnias, hipersomnia idiopática, narcolepsia, mucho sueño. Hipersomnia significa mucho sueño, ¿ya? Y narcolepsia es sueño en cualquier momento, o sea, ¿no? Profundo. Síndrome de hipersomnia intermitente, letargia histérica, hipersomnia de depresiones atípicas, insomnio, parasomnias como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, enuresis, bruxismo, etc. Trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Tenemos bulimia, hiperfagia, hiporexia, citofobia, que es miedo a los alimentos. Trastornos cualitativos como la pica, significa comer cosas que no son alimentos, como ladrillo, piedras, etc., ¿no? Coprofagia, al comerse las heces, la onicofagia, las uñas, etcétera, etcétera, ¿no? De la sed, dipsomanía. Psicosexuales como aversión al sexo, deseo sexual hipoactivo, trastorno de la excitación y de la erección, disfunciones orgásmicas, eyaculación precoz, dispareunia, que significa dolor en las relaciones sexuales, vaginismo, que también pues son contracturas dolorosas pues para tener las relaciones sexuales, identidad sexual, transexualismo y parafilias diversas. El transexualismo, doctor, dice que ya no es una patología. Siempre y cuando, bueno, claro, ya. Sí, hay que tocarlo con cuidado. Lo que pasa es que hay personas que sufren con este problema. En el CIE-10 ni la homosexualidad ni el transexualismo es un problema en sí, ¿ya? El problema es cuando no se acepta o cuando hay problemas derivados de, ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad, que tampoco me lo había puesto acá, pero si ustedes buscan el CIE-10 está en homosexualidad egodistónica, ¿ya? Sabemos que la homosexualidad no es un problema patológico, no se considera una patología en la actualidad. Por ejemplo, ¿no? Hablando también del transexualismo, ¿no? Pero algunos no lo aceptan, pues, ¿no? Hay pacientes que se dan cuenta que son homosexuales, pero sufren en eso y dicen, me doy cuenta que yo soy homosexual, e incluso una noticia que le publiqué hace poco en el Facebook, ¿no? Un paciente homosexual que quería matarse, ¿no? por ser homosexual. Sin problema, pues, ¿no? O sea, él es católico recalcitrante, pero se dio cuenta que era homosexual, pues él quiere matarse, sin problema. ¿La homosexualidad es el problema? No, es su aceptación, pero está relacionado con el problema sexual. El transexualismo, de alguna manera, pues la persona pues no está a gusto con su sexo y se siente del otro, ¿no? Pero puede derivar también en una situación de disconfort muy grande, ¿no? ¿Pero es un trastorno? No, eso no. Más bien es el hecho de no aceptarlo o tener problemas para aceptarlo. Ese es el problema, ¿ya? O sea, explícitamente hablando de un problema sexual no lo es, pero está relacionado con el tema sexual. Por ejemplo, de la no aceptación, ¿no? Que principalmente es la no aceptación. No entiéndase de que sea una depresión o sea otra patología. Puede derivar también en otra patología. El problema del transexualismo como trastorno es la no aceptación. La no aceptación, Sí, en seco. en seco. Y lo ven ahí ustedes como homosexualismo, por ejemplo, egodistónico, ¿no? En que se da cuenta que desea a las personas de su mismo sexo, pero no lo desea. O sea,
cognitivamente no lo quiere. No, mis creencias dicen que eso no puede ser, yo quiero ser feliz, yo quiero que me gusten las mujeres, pero no le gustan las mujeres, le gustan los hombres. Entonces eso de ahí lo sufre. Y eso sí es un problema, porque le genera ansiedad, le genera situaciones derivadas clínicas, ¿no? En el transexualismo podría suceder algo similar, ¿no? El transexualismo que se acepta, que se siente como si uno... No lo es. Y yo, por ejemplo, No. Hay dos criterios, sí. Acá no, pues, hay dos criterios de normalidad. Hay un libro me acuerdo, un libro de psicopatología por ahí que está en internet circulando, tiene uno de sus primeros capítulos, los criterios de normalidad. Hay dos criterios de normalidad: la normalidad estadística y la normalidad ideal, o la funcional, que le llaman. La normalidad estadística es decir, la mayoría es y un menor no es. Entonces, esa normal estadísticamente. ¿Ya? La otra es la normalidad funcional, ¿no? Funciona, es normal. No funciona o es disfuncional, es anormal. Entonces, muchas veces hay una combinación de esto, pero si hubiera que elegir uno es la funcional. Por ejemplo, los que son los que tienen sangre O negativo, ¿es un trastorno? No lo es. Es raro, lo es, pues. Es anormal estadísticamente, pero funcionalmente no lo es. ¿Ya? No es una enfermedad. ¿Ya? En el caso de la homosexualidad también, o sea, es poco frecuente, sí, es menos frecuente, pero eso es necesariamente disfuncional, ¿no? Muchas personas, en la medida que se acepten, o sea, viven normal, no tienen ningún problema. Viven normal la homosexualidad con la que se identifican, o la que son. Entonces, tranquilo, no habría que ver ningún problema. ¿Ya? Estamos hablando de una normalidad funcional. Estadística no lo es, pero no es suficiente. Una consulta. En una reunión que tuvimos sobre violencia y hubo el tema del transexualismo, la trans femenina, la trans masculina y tantas cosas, hubo un compañero que pertenece a este grupo nacional. Como psicólogo dice que recibía información del extranjero porque como una asociación nacional y él era parte del staff y bla bla bla, le habían enviado información que hasta hay test para evaluar qué tan homosexual eres. Eso existe. Bueno, uno lo puede inventar. Claro. Pero eso, ¿de qué serviría? Porque, por ejemplo, vamos a un colegio y agarramos al niño bullying, al niño que le hacen bullying. Ya. Imaginemos que este niño que le hacen bullying es por un tema de opción sexual. Sería un problema tocar. ¿Cuál sería, perdón, la necesidad del niño? ¿El bullying probablemente que le están haciendo porque él es homosexual? ¿O tendría que investigar si es que él se siente mal por ser homosexual? Bueno, habría que averiguarlo. O sea, cada caso es diferente, ¿no? Hay que saber cuál es el mayor problema, o si ambos son problemas. Ya, el bullying está bien. Y si el bullying de por sí está mal. Claro, está mal. Ya. Si se siente mal por ser homosexual o tener estas ideas. De repente no, ¿no? De repente el problema de él es que le pegan nada más, ¿no? Entonces, cuando hacen este tema es solamente ayudarles a aceptar su homosexualidad. Más que ayudarles a aceptar la homosexualidad es mostrarles la realidad. O sea, si ellos aceptan o no su homosexualidad es tema de ellos. El asunto es que eso no lo pueden cambiar. O sea, está en la medida que lo sean, ¿no? O sea, claro. si lo son, o sea, no es algo que pueda, yo lo voy a cambiar, ¿no? No puedo hacer ahí, ¿no? ¿Cuál es su decisión? Si desea aceptarlo o no. ¿Cuál es la diferencia que lo acepta o no? Que viva tranquilo. Si no lo acepta, va a vivir en un estado de tensión. Claro, lógico. ¿No? Se va a frustrar, ¿no? Un estado, si decide vivir así, bueno, es su problema que decide vivir así. Pero si quisiera alcanzar una vida más satisfactoria, probablemente aceptarse sea la mejor opción. Entonces, cuando yo lo codifique, vamos a lo práctico, cuando yo lo codifique con homosexual, se me fue el apellido con egodistonia, más no por depresión. Depende, pues si tiene depresión, sí, tienes que considerarlo. O sea, el simple hecho de no aceptar que él tiene esa opción no significa que pueda hacer que esté deprimido. No, simplemente su rechazo a esta idea. Claro. Cuando él mismo es el problema, ¿no? Hay la contradicción, él mismo. Claro.
yo soy así, pero porque estoy así, se Claro. relaciona con Sí, su creencia. sí, se siente mal, se siente culpable, no se deprime, pero le fastidia, se retrae, no sale, se siente tenso, ¿no? O sea, no llega a ser clínicamente una depresión, pero sí hay sintomatología pues, alrededor, ¿no? Cuando recibe el rechazo de su familia, Probablemente, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre. ahí, Hay que evaluar si él está deprimido. Claro, se tiene que evaluar si está deprimido. Si está deprimido hay que colocar un diagnóstico principal. La depresión es un diagnóstico siempre debe ir en primer lugar. En primer lugar. Sí, si es que justifica el criterio para la depresión. Fuera de egoísta. Claro. la prevención es Darle la información, ¿no? Que eso no se cambia. No, darle la información. Tienen opciones, ¿no? Si quiere ustedes lo aceptan o no lo aceptan. y hoy día es la marcha trans. Sí, caramba. Sí, algo así escuché. Las parafilias es se me fue el dato. Cuando normalmente el objeto sexual de mi atracción es el sexo opuesto, normalmente. Cuando no es el sexo opuesto, sino algo ajeno o adyacente, es una parafilia. Como la zoofilia, Por ejemplo. necrofilia, Ajá, ¿ya? El fetichismo, el travestismo, fetichista, ¿no? Sí, no es que sean homosexuales, sino que ponerse a la ropa del sexo opuesto le causa placer. ¿Ya? Es el travestismo fetichista. ¿Ya? Todas las filias allí, ¿no? Están todas las filias. Es un problema de orientación. El problema de la homosexualidad es un tema ¿no? Sería de identidad. Tengo un usuario con esquizofrenia que tiene relación con sus animales, Zoofilia. pero es esquizofrénico. Sí, le gusta, le atraen sexualmente los animales. No sé. Se tiene que preguntarle, ¿no? Un dato. De repente lo hace porque le envían las voces. Acuérdense que es objeto de placer sexual. Tiene que estar consciente que le Claro. da placer sexual. Claro. Es mandatorio. No, claro. Simple placer. Sí, hay personas, varones, muchos psicopáticos que quieren dinero, pues, ¿no? Se van, buscan homosexuales y les hacen relaciones sexuales, ¿no? Por dinero. Estos que le hacen relaciones no son homosexuales, no les atraen esos homosexuales, simplemente tienen relaciones coitales con esas personas para sacar dinero. La homosexualidad no está en la conducta, está en la predisposición. ¿Ya? O sea, el homosexual es que le gustan los, por ejemplo, de su mismo sexo. No está en que lo haga o no lo haga. No es un tema de bisexualismo, simplemente. No es que sea bisexual, sino que el pata lo está haciendo por dinero. Claro. Su fin es El dinero, sí. No es que sea bisexual. No es que sea bisexual. No. Ahora, si le dice sí me gustan los hombres, de repente sí es bisexual. ¿Ya? Y está sacando una ganancia secundaria. Pero si no me interesan, simplemente me los levanto y dicen no para sacarle dinero, ¿no? Pero solamente me gustan las mujeres. Igual en un paciente esquizofrénico, por las voces que le dicen mandatorias, de repente lo hacen, ¿no? Por los animales. Claro. Pero no es porque técnicamente no le gusta. Claro, no es que sea de repente no, pues, ¿no? En Piura hay mucha gente que hace, ¿no? En algunos lugares. Los cuarteles. Siempre hay una burrita en un cuartel. A la burrita. Me contaba la historia de un amigo que Sí, tuvo de- a veces hay así. Sí, en algunos lugares es muy cultural eso. Y bueno, la conciencia de enfermedad y juicio de realidad, ¿no? Esos también son importantes. La conciencia de enfermedad es darse cuenta de lo que uno padece. Generalmente es uno de los criterios mayores para saber si es una psicosis. ¿Ya? El psicótico es el que dice, no, yo no tengo la psicosis. No, estoy bien en todo lo que digo. Con pinzas, ¿no? Porque un alcohólico también diría, no, yo no soy alcohólico, ¿no? Ya, pero no hay conciencia, la conciencia de enfermedad es más clara en los pacientes psicóticos, no atribuyen muchas cosas excepto a una enfermedad.